Bueno, vamos a hablar con María Eugenia Alvear. Me encanta esta sección, hablando un poco de la historia, bajando la tierra, ¿no? María Eugenia, bienvenida. Exactamente, gracias, es un placer estar una vez más. Bueno, la consigna es el Santo Indio. No es menor, porque uno ahora dice, bueno, está bien, tenemos otra idea de la inclusión, de la diversidad, etcétera, etcétera. En su momento la Iglesia en Argentina tuvo sus más y sus menos. En algún momento también decían que criaban gente y mulas para las minas del Potosí, ¿no? De todo eso hubo. De todo eso hubo y también hubo acción evangelizadora de la buena. Exacto, ¿no? Yo siempre aclaro cuando toco estos temas, no generalizar y estudiar los casos en profundidad cuando uno habla de temas tan sensibles como es en este caso la vida de Ceferino Namuncurá. Que bueno, no es casual que bueno, el Papa que hemos perdido hace poco haya sido el primero, digo no es casual en este contexto de la historia y el revisionismo histórico, que el Papa haya asumido en un acto total de humildad y grandeza frente a los pueblos indígenas en el 2015 en Bolivia, pidió en nombre de la Iglesia perdón por todas las atrocidades que se cometieron en nombre de Dios o a través de la evangelización que estaba obviamente en complicidad, primero con lo que fue la conquista y colonización, siglo XV, XVI y en adelante, y después todo lo que sufrieron, bueno, puntualmente el caso de Ceferino Namuncurá con la campaña al desierto, que donde también la Iglesia tuvo, desgraciadamente, una participación bastante oscura. Pero bueno, yo siempre digo que hay que respetar mucho la fe del pueblo también, porque en este caso se encuentran dos partes, dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, nadie va a poner en tela de juicio la fe y lo que genera Ceferino Namuncurá como santo indio, como se le dice, porque bueno, tiene su veracidad, ¿no? Bueno, la fe de la gente cristiana que bueno, deposita en Ceferino Namuncurá. De hecho, la Iglesia ha comprobado, según ¿no? los parámetros que tienen en sus investigaciones, que Ceferino tiene un caso en 1999 donde da testimonio una jovencita que tenía una enfermedad terminal y se recupera toda su familia devota de Ceferino y bueno, a partir de esto no solo que se recupera, sino que puede tener hijos, porque la enfermedad no le permitía tener hijos. Esto es lo que lleva a la Iglesia, ya estamos hablando de 2007, a beatificarlo, ¿no? A darle un paso en lo que es la carrera hacia el santo, ¿no? Hay todo, dentro de la Iglesia Católica hay todo como un proceso administrativo de revisión para llegar a ese paso. El venerable, o sea, venerarlo es el primer paso, luego es beatificarlo y por último santificarlo. Pero tiene que ver obviamente con los pasos y bueno, lo que la Iglesia indica, ¿no? Ahora, eso por un lado, eso nadie lo va, digamos, a cuestionar, es parte de la actualidad de Ceferino en este contexto, ¿no? De ya siglo XX. Ahora, si hacemos un poquito de historia, y eso es lo que a mí me interesa difundir, yo siempre digo, uno como profesora de historia, yo me siento a veces mucho en la responsabilidad de cuando hay documentación, ¿no? Certera sobre ciertas verdades que o se han ocultado o se han tergiversado, ¿no? Y es el caso de Ceferino. Y a su vez también está bueno hacer un análisis centrado, digo, porque si uno lo ha separado en esta época, probablemente juzgue y condene a la horca a todos los que tomaron las decisiones. Digo, pero hay etapas determinadas donde se pensaba de otra forma totalmente distinta. Era otro contexto, era otra la mentalidad, por supuesto, esto de considerar, salía en los diarios de la época, el salvaje, ¿no? Iluminado por Dios, que abrió el paso a la civilización siendo, o sea, era todo un acontecimiento en su momento, que bueno, digno de discriminación. Hoy sería una atrocidad que lo plantearan así, claro, ¿no? Pero bueno, más allá de que uno comprende el contexto, lo interesante acá es que se cuente la otra parte, que es justamente el pueblo mapuche logró esa especie de, como se dice, resarcimiento histórico, ¿no? Una manera de reconocer que no fue tal como se contó por mucho tiempo la historia de Ceferino. Ceferino realmente fue tomado de su pueblo, porque acá tenemos que hablar un poquito del linaje, por qué la importancia de Ceferino, por su familia. Hay tres, su papá, su abuelo y su bisabuelo han sido de estos caciques indómitos,
¿no? Que ofrecieron resistencia a lo largo del siglo XIX, pero claro, era el trofeo de guerra, ¿no? Que Ceferino esté avalado por la Iglesia, haya sido reconocido y porque él supuestamente había tenido un sueño premonitorio que a través de la palabra de Dios iba a llevar el Evangelio a su pueblo. Esa es un poco ¿no? la leyenda. Ahora, ¿quiénes fueron, digamos, la familia de Ceferino Namuncurá? Que acá nos empieza a digamos, a hacer comprender por qué, ¿no? la importancia de lo que sucedió. Namuncurá, su papá era Manuel Namuncurá, fue el último cacique olonco resistente que tuvo que negociar. A ver, yo siempre digo, tampoco juzgar, como decías vos, no le quedó otra salida. En 1884 se rinde frente al avance de la conquista del desierto y negocia, entre comillas, es más, le ofrecen a cambio condecorarlo como coronel del ejército. De hecho, ahí estamos viendo algunas imágenes de Ceferino junto a su padre como coronel. Es un arreglo al que se llega luego después de muchos años de resistencia. El abuelo de Ceferino Namuncurá era nada más y nada menos que el gran cacique Calfu Curá, que había organizado una gran resistencia a lo que era la Confederación de los Pueblos Indígenas de las Salinas Grandes, que por más de 50 años resistió el ataque, ¿no? del ejército argentino. Y anteriormente, mirá hasta dónde llegamos, el bisabuelo, que era Huenche Curá, todos Curá, te darás cuenta que no ahí está el linaje, había sido nada más y nada menos que servidor o colaborador de San Martín en lo que fue la preparación de la campaña del desierto, ofreciendo a su gente para respaldarlo y sus conocimientos de lo que era todo el territorio en la cordillera de los Andes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ceferino era la cuarta generación, claro. ¿no? Y era el último hijo encima de Namuncurá. Entonces, inmediatamente cuando su padre decide, ¿no? este arreglo, él nace ahí en ese momento, enseguida lo bautizan y acá aparece el monseñor Milanesio, que había sido el que había trabajado como intermediario en esa negociación con el pueblo mapuche y el fortín que estaba en la zona de Chimpay, en Río Negro, decide bautizarlo para darle paso, ¿no? a la, como se decía en ese momento, o apertura a la civilización. Y desde ese momento pasa a ser un trofeo, digo, Ceferino, en el sentido de que era el hijo de, ¿no? de ese linaje. Sí. Y el convertido. Y es convertido. Nace el 26 de agosto de 1886 y en la Navidad del 86 lo bautizan. Claro. Y el nombre se lo da el monseñor Milanesio. Es quien después lo convence a su padre de, siendo, ¿no? coronel del ejército, que lo envía a Ceferino a estudiar a Buenos Aires. Esto ocurre cuando Ceferino tenía 11 años y dicen que ahí fue terrible, ¿no? lo que ha padecido, y él lo deja escrito en cartas, como bueno, la discriminación, el maltrato, en nada más y nada menos que los talleres de la Armada. Claro. O sea, ¿no? Por su color de piel, por su origen y demás. Entonces le pide al padre que por favor interceda. Más que Argentina, más que nada, en ese tiempo tenía una visión muy europeizante, sí, a diferencia de otros países que la han tenido también, pero que han resistido, las comunidades originarias, como en Bolivia, como en Perú, el mismo Chile. Pero bueno, claro, en ese momento todavía no. De hecho, era una rareza que un niño mapuche estuviera en la Armada, ¿no? Pero bueno, esto todo pergeñado por la Iglesia para sostener esa imagen, ¿no? Y bueno, van a gloriarse de esta situación. Bueno, finalmente lo llevan a estudiar, lo sacan de la Armada, lo llevan a estudiar a un colegio salesiano, el colegio salesiano que está hoy en Almagro, Pío IX, y ahí ya comienza la preparación, obviamente, y yo digo, otra que adoctrinamiento, ¿no? Es ahí donde la vocación supuestamente le nace. ¿Por qué digo supuestamente? Hay mucha documentación. Casualmente estoy leyendo, casualmente no, indagando en esto, un libro muy interesante de Marcelo Balco, un escritor que ha estado trabajando con Osvaldo Bayer. Este libro tiene un prólogo de Osvaldo Bayer que es Pedagogía de la Desmemoria, y trata sobre un montón de cuestiones ocultas que él mismo pudo investigar en los archivos salesianos a través de que Bergoglio, quien fuera nuestro papa en su momento, le permite acceder al archivo. O sea que estamos hablando de documentación real, no estamos hablando de hipótesis o de análisis. Que hasta el día de hoy gran parte se va manteniendo en secreto. Exacto.
Pero por eso digo, lo de Bergoglio también para mí es un acto, insisto, de reconocimiento y grandeza, más allá de la fe católica que pueda tener, ¿no? Que haya reconocido estos delitos, ¿no? Porque han sido nada más y nada menos que Bueno, eso es grandes verdadero arrepentimiento. Sí, pero O es sea, un ejemplo. El pedir disculpas y Sí, dar un paso atrás. Porque... Totalmente, por eso lo resalto, ¿no? Pero bueno, Marcelo Balco en su libro presenta mucha documentación que se contradice a sí mismo sobre las opiniones o los registros que hay sobre Ceferino Namuncurá en su paso, que fueron como 5 o 6 años en este colegio salesiano, donde como dato anecdótico fue compañero de Carlos Gardel. Habían sido compañeros de aula. Ajá. Carlos Gardel estudió en ese colegio también. Pero bueno, enferma de tuberculosis y lo trasladan por su estado de salud a otro colegio salesiano en Viedma, por el tema del clima y demás. Pero bueno, en ese interín aparece Monseñor Cagliero, que es justamente una especie de tutor de él, que se hace cargo y que lo quiere llevar a Roma. Con un montón de excusas, a ver, siguiendo esta estrategia de tener, ¿no?, al indio que había estudiado, que había sido iluminado por la palabra de Dios y demás. Monseñor Cagliero lo cuentan algunos relatos que tenía como una especie de adoración excesiva con el niño, ya que denotaba bastante, ¿no? Extrañeza, sí. Esto, bueno, a pesar de que el padre no quería, no aceptaba, logran convencerlo con la intención de que se iba a curar de la tuberculosis que tenía, de que iba a poder hacer su carrera como sacerdote en nada más y nada menos que en Roma, que iba a ser recibido por el Papa. Todo eso existió. Lo trataron de la tuberculosis, que no lograron curarlo, pero bueno, le ofrecieron tratamiento médico. El Papa Pío X lo recibe, la anécdota también es que él le lleva un ponchito de su comunidad como regalo, pero bueno, al año de estar en Roma muere. Y ahí empieza otra etapa y otra historia, ¿no? Claro. Empiezan los reclamos desde la Argentina, pasan varias décadas hasta que es repatriado, y en todo ese devenir está la intención de la Iglesia de, a ver, hay una frase de Balco que es hasta un tono irónica, la metamorfosis de la imagen de Ceferino a través de las estampitas donde lo emblanquecen, donde le refinan los rasgos, donde lo visten con un saco y ¿no? Como si fuera... Después en un momento optan por otra imagen que era la del poncho, ponerle un poncho. Bueno, todo ese manejo, a mi criterio, y ahí sí me hago cargo, perverso, ¿no? Por justificar lo que fue la historia para mí, una víctima, ¿no? del sistema, de la Iglesia en ese momento, insisto, y de esas condiciones bueno, con las cuales se trataba a los pueblos originarios, sin el más mínimo respeto, un proceso de aculturación, de desprecio, de discriminación, que bueno, era como la excepción que les daba, ¿no? a la Iglesia el ejemplo de que, bueno, esto podía llegar a ser el camino hacia la salvación y como querían, ¿no? En su momento, civilización, ¿no? Claro, entonces, aparte de otra cosa, era una cuestión política disfrazada de una cuestión muy espiritual, porque se debatía... El uso del espiritual... Claro, se debatía en ese momento hasta si los territorios del sur eran argentinos o chilenos. También, porque es absurdo. Si estaban en manos de salvajes, como le decían en ese momento, Chile, de hecho, tiene varios mapas. Sí, reclamando lo que nosotros decimos Patagonia Argentina, ¿no? Si nos vamos más atrás en el tiempo... Y no sé hasta qué punto no tenían más razón que nosotros, ¿no? Es que como gran... A ver, ahora también el tema de la palabra civilización, muchos hablan de... muchos revisionistas históricos, entre estos Marcelo Balco, el pueblo guaranítico, que abarcó gran parte de nuestro litoral, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, era una civilización. Hoy nos damos cuenta por los estudios que se ocultó, se invisibilizó y se ninguneó muchísimo la cultura guaranítica. La comparan con los incas, mayas y aztecas, y fueron una de las culturas que más resistieron, los pueblos más resistentes. Pero bueno, ni hablar de lo que decís vos, de todo lo que era la Patagonia, más allá de la división que tienen por los Andes geográficamente hablando, eran dominio, sí, y total, o sea, yo siempre digo, ¿no? Eran los verdaderos dueños de la tierra. Sí, lejos de querer arreglar o llegar a un acuerdo, no, pasó lo que pasó a través de la campaña del desierto. Y este uso, ¿no? de la propagandístico, Ceferino es uno más, ¿no? La cuestión es que, bueno, para ir terminando con esta historia, lamentable, por supuesto, insisto y recalco,
no entro en debate ni voy a cuestionar si está bien, si está mal quienes son devotos de Seferino. De hecho, el pueblo mapuche, en esas imágenes que estamos viendo también, cuando piden la devolución de los restos de Seferino, le hacen todos los honores fúnebres tradicionales de ellos, construyen esa especie de templo que es como un cultrum, este instrumento sagrado de los pueblos mapuches, y ahí descansan. Y los mismos pueblos mapuches permiten y acceden a que la gente devota cristiana participe, le haga su culto o sus homenajes y visite el lugar. O sea, ellos no están en contra justamente del pueblo que tiene esa fe totalmente honesta y sincera, ¿no? Pero bueno, hoy sus restos descansan en la comunidad de San Ignacio, cerca de Chimpay, donde había nacido en Río Negro, y tenemos hoy esta posibilidad de contar la verdadera historia. Bien, una maravilla, gracias. No, gracias a vos.